Reciban todos una cordial bienvenida a este video que forma parte de la Cátedra de Literatura Contemporánea impartida por el licenciado Neri Armando Flores, donde compartiremos un análisis narratológico de la obra Primavera con una esquina rota del uruguayo Mario Benedetti. Cabe mencionar que este estudio será planteado por mi compañera Ana Guadalupe Zavala Molina y mi persona María Mercedes Menéndez Pérez. Así que, sin más preámbulos, demos comienzo a este análisis. Biografía del autor. Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Tacuarembó, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Fue hijo de Breno Benedetti y Matilde Forgía, quienes, siguiendo sus costumbres italianas, lo bautizaron con 5 nombres familiares como Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Forgía. La familia residió en Paso de los Toros durante los primeros 2 años de vida del autor, para luego trasladarse a Tacuarembó y Montevideo. Allí, en 1928, Benedetti inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán, al que seguirían el Liceo Miranda, donde realizó estudios secundarios de manera incompleta por las dificultades económicas familiares, y luego la Escuela Raumsólica de Logosofía. Sus estudios se centraron en la literatura y la escritura, y es conocido por su legado accesible y su compromiso político y social. Algunos de sus hechos importantes incluyen su activismo político durante la dictadura de Uruguay, su exilio a Argentina y otros países, y asimismo su regreso a Uruguay tras la restauración democrática. Sus obras van a explorar temas como el amor, la compasión humana, aunque cabe recalcar que también va a mostrar algunos de los temas políticos que se vivieron en su lugar de, de habitación, ya que, como lo menciona anteriormente, Benedetti también pues estuvo involucrado en el activismo político. Entre las obras importantes de Mario Benedetti hemos considerado 4. En primer lugar, La Tregua, que fue publicada en 1959. Esta obra narra la vida de Salomé, un hombre que se encuentra en la edad de jubilación y que ya hace un tiempo que vivía solo porque su esposa murió. La trama explica cómo se va enamorando de su compañera de trabajo y de esta manera él recupera las ganas de vivir. Luego tenemos Gracias por el fuego, que fue publicada en 1965, una novela que narra el conflicto de una generación que quiso acabar con la corrupción y el conformismo. Ramón Budiño quiere matar a su padre, quien representa lo peor de un país, de Uruguay, y de una clase social que ha huido de su propia responsabilidad por miedo a ser censurada. Luego tenemos Cuentos completos, que fue publicada en 1970 y son unos cuentos que van a destacar entre historias de amor, de política, humorísticas e incluso trágicas, pero ante todo una serie de espejos donde es posible ver nuestra vida. Todos podemos reconocer en él a sus personajes. Luego está la última obra, que es El amor, las mujeres y la vida. Fue publicada en 1995
El amor, las mujeres y la vida recoge una selección de poemas bastante aclamados por varias generaciones, aquellos en los que Benedetti vuelca su concepción de la vida, el amor como la composición de la muerte, que se levanta en sus versos lleno de fe como fuerza principal que mueve al ser humano. En el contexto histórico vamos a tener como uno de los eventos referenciales que van a marcar este contexto la dictadura cívico-militar en Uruguay en el año de 1973. Y es que la dictadura cívico-militar en Uruguay comenzó el 27 de junio de 1973, cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry, apoyado por las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento, suspendió las garantías constitucionales y estableció un régimen autoritario. Este periodo, que se extendió hasta el 1 de marzo de 1985, luego de esto surge la famosa Ley de la Amnistía. Esta permitió la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Las elecciones democráticas se celebraron y resultaron en la elección de Julio María Sanguinetti como presidente, marcando el retorno a la democracia. Cabe destacar que Mario Benedetti vivió muy de cerca el impacto de la dictadura, al igual que muchos de sus compatriotas. Benedetti se vio obligado a exiliarse. Residió en varios países, incluyendo Argentina, Perú, Cuba y España. Durante su exilio, que duró más de una década, su obra durante este periodo refleja la angustia y la desesperanza, además la resistencia de quienes vivieron bajo este contexto histórico. Y es bien importante y necesario mencionar que la obra Primavera con una esquina rota va a estar completamente cargada de testimonios del propio Benedetti acerca de la dictadura y cómo es que él vivió todo este proceso del exilio. La diégesis de la obra. La novela se estructura en 6 perspectivas narrativas que incluyen entre cartas, reflexiones y monólogos de los personajes, que son 6 personajes. Santiago, un preso político en la cárcel uruguaya llamada Libertad. Este representa tanto el exilio interior como el exilio exterior a través de 6 cartas a su esposa y 2 monólogos que también se van a encontrar dentro de la obra. Su padre, don Rafael, expresa la voz del exilio exterior, mientras que Beatriz, su hija, y Rolando, un amigo, ofrecen otras perspectivas. Las secciones heridos y contusos resaltarán los diálogos entre los exiliados y en contraste con la ausencia de diálogos que se ven desde el principio de la obra. En sí, la historia nos relata cómo Santiago, que es el preso político, va a vivir su exilio dentro de la cárcel uruguaya y de la misma manera nos va a explicar cómo sus familiares, tanto su padre, don Rafael, su esposa Graciela y su amigo Rolando, van a vivir el exilio fuera de su país. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta historia? Como se los he mencionado, Santiago es esposo de Graciela, con quien tiene una hija llamada Beatriz. Por los conflictos políticos que se dan, eh, corren 2 peligros. En primer lugar, es que ambos, tanto Santiago y Graciela, queden presos por ser
contrarios a la ideología política que se estaba manejando en el país, o la otra opción y lo que sucedió es que el único que fue apresado fue Santiago, quedando libre así Graciela con el padre de Santiago y un amigo que también pues fue exiliado y que tuvieron ciertos encuentros siempre como amigos, ¿verdad? Entonces, en el transcurrir del tiempo, Santiago no deja de mandarle cartas a Graciela, esperando que Graciela tampoco deje de enviarle cartas a él, ya que estar en la cárcel y sin tener noticias de su familia es aún más agobiante. Aunque cabe mencionar que Santiago siempre trata la manera de tenerse distraído desde escribir a pensar mucho en su familia, incluso a detectar imágenes que se forman en las paredes. En el transcurrir del tiempo, Graciela empieza a sentir un vacío, no solamente en el aspecto amoroso, sino también en la falta que le hace como ese apoyo de un padre hacia su hija, ya que todo le toca hacerlo a ella, aunque también su suegro, don Rafael, le ayuda mucho. Para don Rafael, Graciela es una hija más, ya que considera que tanto Santiago como ella tienen un pensamiento muy parecido. Entonces esto le hace a don Rafael encariñarse más con Graciela. Estando Graciela soltera, se dedica únicamente de su hija, trabaja, tiene amigas con quienes tiene conversaciones sobre que no sabe en realidad qué es lo que siente por Santiago, porque quieras o no, la distancia los ha separado hasta en los aspectos amorosos, en los aspectos íntimos, porque ella menciona que ya no puede ni siquiera imaginarlo como en una escena íntima con él. Entonces, contrastando esto, ella empieza a notar que Rolando, su amigo y amigo de Santiago, empieza a hacerle como ciertas miradas, como que hay una cierta atracción, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, Rolando toma valor para invitar a Graciela a una cita al cine, a lo que Graciela le contesta que no puede porque está ocupada con su hija. Entonces Santiago le dice que no estaría mal que se distraiga un momento y que en algún momento tiene que botar sus telarañas, es decir, que no debe de encerrarse como en la soledad. Entonces le dice Graciela que no está interesada en su propuesta, pero lo que sucede más adelante es que Graciela, a pesar de no aceptar las citas de Rolando, ella empieza a sentir cierta atracción por él, a lo que, siendo una mujer muy directa, un día termina comentándole que tiene unos sueños sensuales con él y que lo piensa mucho, que ella gusta de él. Entonces, Rolando ve la oportunidad de también confesarle el amor que ha sentido por ella. Es así como estos dos personajes comienzan con una relación no muy correcta a espaldas de todo, sobre todo de su hija Beatriz, quien también le tiene mucho cariño a Rolando y lo considera como un tío. Graciela, viéndose muy agobiada por esta situación, no encuentra a quien acudir ya que no le tiene la suficiente confianza a sus amigas, por lo que decide hablarlo con su suegro, don Rafael. Al contarle a don Rafael, este no muestra mucho asombro, quizá porque se lo veía venir. La respuesta que don Rafael le da a Graciela es que por favor no le cuente nada a Santiago, ya que no quiere que él sufra. Estando en la cárcel, darse cuenta de una noticia tan fuerte como esta lo podría hacer sentir peor. Entonces es así como Graciela decide mantener en silencio toda esta relación.
Al pasar del tiempo, llegan noticias de que pronto Santiago va a salir de la cárcel y Graciela y Rolando no saben qué hacer. Cada vez se sienten más preocupados y ansiosos de qué va a pasar ese día que Rolando vuelva y los encuentre convertidos en pareja. La historia continúa en que finalmente Santiago sale de la cárcel, toma el primer vuelo que encuentra hacia su familia para poder verlos y se menciona como último apartado que Rolando empieza a preguntarse cómo tiene que actuar, ya que él es quien lo irá a traer al aeropuerto, cómo va a reaccionar al ver a Santiago besar a Graciela, que es su mujer, pero que ahora también es mujer de Rolando. Entonces, la historia nos deja con esa libertad de imaginarnos en qué terminará la historia, es decir, si se terminarán peleando o finalmente Graciela va a regresar con Santiago. Son cosas que el autor nos deja con esa intriga. Estructura de la obra. La obra está dividida por 6 personajes. Se tiene la participación de 6 personajes, incluida, cabe recalcar, la del mismo autor Mario Benedetti. El autor asigna a cada persona un título que aparecerá en cada apartado de la obra. Cabe mencionar que la obra está compuesta por 47 apartados, donde, aunque no de forma secuencial, se contará la historia. Y estos apartados tendrán los títulos de Intramuros, Extramuros, Heridos y Contusos, El Otro y El Exilio. El exilio es la parte alienada que va a ir a la historia de Santiago y Graciela, pero contada a través de la experiencia de Mario Benedetti. El narrador. En esta novela, Mario Benedetti utiliza la técnica de la narrativa múltiple, es decir, que la novela está contada por distintas voces narrativas, cada uno agregando su perspectiva y su estilo propio. Las voces narrativas que encontraremos dentro de la novela son las siguientes. Santiago, que es un preso político, es el marido de Graciela, padre de Beatriz, hijo de don Rafael y amigo de Rolando. Es un tipo de narrador interno, protagonista y homodiegético. Graciela, esposa de Santiago, quien se enamora de Rolando, narra sus pensamientos y también conversaciones con las demás personas, entre ellas amigas. También es un narrador interno escrito en primera y tercera persona, en presente. Luego está don Rafael, que es el padre de Santiago y el abuelo de Beatriz. También es un narrador interno homodiegético, escrito en primera persona del singular, en presente. Luego tenemos a Beatriz, es la hija de Santiago y Graciela y nieta de don Rafael. Es un narrador interno escrito en primera persona, en presente. También tenemos la voz de Mario Benedetti, que es el autor de la novela, el que hace en cada capítulo una reflexión sobre el exilio, basándose en sus propias vivencias. Es un narrador interno y protagonista, homodiegético en primera y en tercera persona en pasado, ya que lo que cuenta pues son anécdotas y experiencias, ¿verdad?, que él ha tenido. Luego está el otro, o también conocido como Rolando, es amigo de Santiago, también está exiliado en Argentina, tiene un amorío con Graciela. El narrador es interno y está en tercera persona. Luego tenemos a los personajes. Entre ellos van a destacar los personajes principales, van a destacar también algunos personajes secundarios y personajes referenciales. En primer lugar,
tenemos a Santiago, que es el protagonista de la novela y sin duda forma parte del eje sobre el cual está basada la historia. Es un revolucionario que lucha con todas las fuerzas contra la dictadura emergente hasta ser apresado por los milicos, como él los llama. Este es un tipo de personaje principal, protagonista y redondo, ya que participa en todas las partes de la historia. Luego tenemos a Graciela, es la mujer de Santiago, la que seguidamente empezará una relación secreta con Rolando. Es también un personaje principal y redondo. Luego tenemos a don Rafael, que es el padre de Santiago. Tiene una muy buena relación con su nuera Graciela. Como él dice, se parece mucho a su hijo y por eso aconseja siempre a Graciela a hacer cosas correctas, como fue el caso de no comentarle a su hijo sobre su amorío con Rolando. Este tipo de personaje es principal y redondo. Luego tenemos a Beatriz, que es la hija de Santiago y de Graciela. Es un personaje también principal y redondo. Está Rolando, que es un viejo conocido y amigo de Santiago y Graciela. Es con quien Graciela termina teniendo una relación. Es un personaje principal y redondo. Luego tenemos a Mario Benedetti. Él es el autor de la obra y al mismo tiempo es otro personaje de la historia que va alienada a esta novela y él se encarga de contarnos cómo se vivía en la época revolucionaria luchando contra la dictadura militar. Es un personaje principal y también redondo. Es así como llegamos a esta parte donde veremos a algunos personajes que son bastantes, que no van a tener como tanta influencia dentro de la obra, pero que aún así pues también son parte, ¿verdad? Tenemos a Arnoldo, amigo de Beatriz, que es un personaje secundario plano, a Angélica, también amiga de Beatriz, secundario y plano. Tenemos a Teresita, que también es una amiga de Beatriz, eh, como personaje secundario plano, a Lucila también un personaje secundario plano. Tenemos a Sandra, que también es un personaje secundario plano. Y por último tenemos a Asunción, que es la madre de Rosita, la compañera de Beatriz, y es un personaje referencial, ya que este solo se menciona. Luego tenemos a Sonia y Rubén, que son amigos de Graciela y Santiago, que son personajes secundarios planos. A Lidia, que es la novia de don Rafael, es un personaje secundario plano. A Celia, que es una amiga de Graciela, secundario plano. Tenemos a Ana, que es la tía de Santiago, con quien no tiene una relación muy buena, también es un secundario plano. Tenemos a Emilio, que es el hijo de Ana, primo de Santiago, a quien Santiago mata años atrás. También un personaje secundario plano. Tenemos a Olga, que es un personaje citado en una de las historias que cuenta Mario Benedetti. Este solamente es un personaje referencial. Luego tenemos a Silvio, que es un viejo amigo muerto de Santiago y antes de morir, marido de María del Carmen. También es un personaje secundario plano. De igual forma, en esta sección encontramos a otros personajes que también forman parte de la historia, pero que igual no son tan eh, importantes, por así decirlo. Y tenemos a María del Carmen, Manolo, la Tita, Andrés y Esteban, que todos son personajes secundarios planos. El tiempo. Dentro de la novela encontraremos dos tipos de tiempo. El tiempo referencial, es decir, que dentro de la historia el autor dejará muy en claro las fechas históricas del mundo real, de cuando acontecieron ciertos hechos. Y acá hemos citado dos partes
que nos ayudarán a comprenderlo. La primera nos dice: las noticias de radio no solo eran aburridas, como en las buenas épocas, sino que a veces eran incluso escalofriantes, ya que en enero de 1975 solían aparecer de 10 a 12 cadáveres diarios en los basureros porteños. La otra nos dice: el 30 de noviembre de 1980, día plebiscito zancadilla que la dictadura uruguaya se hizo. Asimismo, yo ya no estaba en Alamar, sino en España. Otro tipo de tiempo que podemos identificar dentro de la novela es el tiempo psicológico. Este está reflejado mayormente en la mente de Santiago, quien es un preso político que al estar en la cárcel ve el paso del tiempo de una manera distinta. La desconexión de Santiago con el mundo exterior también afecta su percepción del tiempo. La falta de información sobre lo que está sucediendo fuera de la prisión con su familia exiliada y sobre todo cuando deja de recibir cartas de ellos. Y el desconocimiento del paso del tiempo en el mundo exterior puede crear una sensación de dislocación temporal. Y acá podemos ver una cita textual. No niego haber pasado momentos de desesperación, además de aquellos en que la desesperación incluye sufrimiento físico, pero ahora me refiero a la desesperación pura, cuando uno empieza a calcular y el resultado es esta jornada de clausura multiplicada por miles de días. En conclusión, es necesario recordar que Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti presenta una estructura narrativa dual. La novela se narra de manera lineal y en presente a través de las voces de Santiago, un preso político, y su familia, quienes describen sus experiencias y sentimientos actuales mientras enfrentan la separación y la dictadura. Paralelamente, Mario Benedetti incorpora un testimonio que se desarrolla de forma lineal y en pasado, ofreciendo una perspectiva retrospectiva y contextual de los eventos. Esta combinación de narrativas en presente y pasado enriquece la comprensión de la trama, proporcionando tanto la inmediatez de las vivencias personales de los personajes como una reflexión histórica y política sobre su situación por parte del autor. Por otra parte, dentro del análisis encontramos los espacios o también llamados cronotopos. Recordemos que debido a la forma en la que está estructurada la novela de Primavera con una esquina rota, el espacio de cada personaje tiene pues su espacio determinado, llamémoslo así, es decir, es diferente al de los demás. Sin embargo, dentro de la historia se desarrolla pues en gran parte en Sudamérica. Los personajes tienen un nivel, podríamos decir, económico y cultural medio bajo, ya que son personas que salen de su país sin nada para comenzar otra vida muy diferente al que tenían en su país. Por ejemplo, el caso de Graciela, don Rafael, Beatriz y Rolando, que están exiliados de su país, de Uruguay. Y por otra parte tenemos a Santiago, que está en la cárcel llamada Libertad. Un espacio que se presenta de manera pues bastante significativa en la obra es donde se encuentra el personaje de Santiago, como ya decía, en la cárcel Libertad. Recordemos que este es un preso político de la dictadura uruguaya y está en la cárcel llamada Libertad. El ejemplo dice de la siguiente manera: libertad quiere decir muchas cosas. Por ejemplo, si uno no está presa, se dice que está en libertad, pero mi papá está preso y sin embargo está en libertad, porque se llama la cárcel donde está ya hace muchos años. A eso el tío Rolando lo llama sarcasmo. Asimismo, en la obra Benedetti menciona Alamar, donde vivió un tiempo. Ese lugar fue una barriada obrera de tipo sandinista, verdaderamente espantosa en cuanto a lo estilístico.
en la que jamás hubo ninguna atracción estética como podemos evidenciarlo en las imágenes. El ejemplo dice de la siguiente manera: viví más de 12 años en Alamar, una zona situada a unos 15 kilómetros de La Habana, e integrada fundamentalmente por bloques de viviendas incesantemente construidas por brigadas de trabajadores capitalinos. En cada uno de estos edificios brigadas ceden un apartamento, si es de 5 plantas, o de 4 si es de 12, a familias de exiliados latinoamericanos, y estos lo reciben con mobiliario, refrigerador, radio, televisión, cocina gas y sábanas y vajillas, todo gratuito. De ahí que buen número de latinoamericanos esté concentrado precisamente en Alamar. También se nos presenta Villa Muñoz en Montevideo. Dice de la siguiente manera el fragmento donde se evidencia esto: un año después, cuando nos agarraron en la redada de Villa Muñoz, me sometieron a cientos de interrogatorios, me deshicieron bastante, pero jamás me preguntaron sobre esto. Por otra parte, también nos encontramos con las técnicas narrativas. Estas técnicas dentro de la novela van a ser pues bastante variadas. Una forma epistolar para Santiago con capítulos titulados Intramuros cuando él está pues en la prisión y Extramuros cuando éste ya está fuera de la prisión, con una digresión a modo de un monólogo interior que se ve reflejado pues en los fragmentos que le corresponden a Santiago. Mientras tanto, pienso y sobre cosas concretas. Frente a esta nueva posibilidad, de pronto he dejado de fantasear, de refugiarme en recuerdos, de reconstruir instancias del balneario o de la casa, de reconocer figuras y rostros en las manchas de humedad de los muros. Ahora pongo en mi atención en temas concretos: trabajo, estudios, vida familiar, proyectos de diversa índole, evidenciados en la página 124. De este modo podemos evidenciar el monólogo interior o esa conversación interna que tiene Santiago durante su estancia de exiliado en la cárcel Libertad, y vemos que acá se refleja pues prácticamente esa técnica narrativa de monólogo interior. También tenemos que el autor Mario Benedetti hace uso de analepsis, es decir, consiste esta en interrumpir de algún momento el desarrollo de la historia para relatar un hecho ocurrido con anterioridad en el pasado, ¿verdad? Es una retrospección de los recuerdos o un también llamado flashback. Y en el ejemplo podemos evidenciar este uso de analepsis y dice: por mi parte sé que el viejo tendrá unas cuantas canas más arrugas no, porque ese viejo ladino nació arrugado. Recuerdo que cuando niño siempre me impresionaban los frunces y estrías que tenía junto a los ojos, en el ceño, etc. Al parecer eso no impedía que tuviera flor de banca con las minas. Yo creo que aún en vida de la vieja se mandaban sus buenos afiles. En esta parte lo podemos evidenciar cuando Santiago hace una retrospección de su pasado, contando cómo era su padre Rafael. También dentro de estas técnicas tenemos el fluir de conciencia, que esta técnica pues es literaria, que busca representar el flujo continuo de los pensamientos y también de las sensaciones en la mente de los personajes. Recordemos que aquí van a ser 7 personajes, entonces cada uno va a tener pues su fluir o su flujo de conciencia. En Primavera con una esquina rota hay pasajes que ejemplifican esta técnica pues perfectamente, especialmente en los fragmentos que muestran los pensamientos internos de estos personajes. Y así como en el ejemplo dice: es increíble, se lo llevo en la cabeza a uno que está encerrado, le llevan sus palabras, sus risas, y ahí están como si uno pudiera tocarlas, estirarse y tocarlas, pero no se puede, claro que no, porque todo lo que hay aquí son paredes y barrotes, pero ellas están ahí como si fueran reales, sus caras, sus ojos, su voz, su ternura. La última vez que la vi, la última vez que nos besamos, pero no hay besos aquí, no hay caricias, solo recuerdo que a veces duelen más que las propias rejas.
Así también tenemos a Graciela, que se ve enfrentada pues al exilio dentro de este flujo de conciencia. Recordemos que ella es la esposa de Santiago y lidia con la vida en el exilio. Sus pensamientos a menudo revelan la lucha interna entre la esperanza de reunirse con su esposo y la necesidad de seguir adelante con su vida, tanto por ella como por su hija. Y tenemos el fragmento que evidencia este flujo de conciencia y dice: cada día es un nuevo desafío, una mezcla de esperanza y desesperanza. Camino por las calles de esa ciudad extraña, tratando de encontrar un pedazo de hogar en cada rincón. Pienso en Santiago, en su sonrisa, en sus abrazos, y me pregunto si alguna vez volveré a sentirlos. A veces me siento culpable por querer seguir adelante, por querer ser feliz sin él, pero luego miro a mi hija y sé que debo ser fuerte por ella, por nosotros. Acá hemos reflejado pues el flujo de conciencia o los pensamientos de Graciela. También tenemos a Beatriz y sus reflexiones. Recordemos, es la hija de Santiago y Graciela. También ofrece pasajes de flujo de conciencia que revelan su confusión y esta adaptación a una nueva realidad que para ella es nueva y también extraña. Y dice: todo es tan diferente aquí, los niños en la escuela hablan de cosas que no entiendo, juegan juegos que nunca he visto, echo de menos mi casa, aunque a veces no sé exactamente qué casa es. Mamá dice que debemos adaptarnos, que esta es nuestra nueva vida ahora, pero yo quiero volver, quiero que papá esté con nosotros y que todo sea como antes, aunque no sé bien cómo era antes. Acá vemos reflejado pues el pensamiento de lo extraño en Beatriz. Así también dentro de ese análisis nos encontramos con la polifonía. El autor Mario Benedetti recurre a una polifonía de voces, es decir, que hablando en primera persona hace que nosotros como lectores nos situemos en la perspectiva de cada uno de estos personajes y los percibamos a todos en perspectivas cruzadas, es decir, que la polifonía en la literatura se refiere a la presencia de múltiples voces narrativas dentro de una misma obra. Cada voz pues va a poseer su propio tono, su perspectiva y también su estilo, lo que le permite al lector experimentar la historia desde diversos ángulos y comprender mejor la complejidad de los eventos y de las emociones que se van a presentar a lo largo de los fragmentos y en cada uno de estos personajes. Recordemos así también que la polifonía va a estar presente en toda la obra. Entonces acá tenemos el primer fragmento que está dedicado a Santiago y donde lo podemos evidenciar es en intramuros y en extramuros. Santiago va a poseer 8 fragmentos dedicados para él, donde vamos a ver su voz reflejada en primera persona. Y el fragmento o el ejemplo de esta polifonía va a ser el siguiente: siempre supe que algún día iba a encontrarme nuevamente con ustedes, pero una cosa es conjetura, que para que ello ocurra han de transcurrir unos cuantos años, y otra muy distinta, que tal perspectiva ingrese de pronto en el campo de lo posible. No quiero hacerme ilusiones. También nos encontramos en el fragmento de Graciela, su polifonía o su voz en heridos y contusos. Esta va a estar representada en tercera persona. Y dice: Graciela apaga el cigarrillo, apretándolo contra un cenicero de la mesita de noche. Se incorpora a medias, apoyándose en un codo, examina su propia desnudez y siente un escalofrío, pero no hace ademán de recoger la sábana que está amontonada a los pies de la cama. Sigue mirando hacia las persianas, pero sin que nada reclame su interés. Probablemente es solo una manera de darle la espalda al resto del hecho, pero no como un rechazo, sino como la postergación de un disfrute. También nos encontramos con la voz de Rafael, a quien le confieren 7 fragmentos. Este es el padre de Santiago y van a estar narrados en primera persona. Y dice: soy extranjero. Hay días en que estoy seguro de serlo, otros en que no le concedo la menor importancia. Por último, otros más, mejor diría que son noches, en que de ningún modo admito ante mí mismo esta extranjería.
Así también nos encontramos con la voz de Beatriz, a quien le confieren 8 fragmentos dentro de la obra. Es la hija de Graciela y de Santiago y esta va a estar en primera persona. Y el ejemplo donde evidenciamos la voz de Beatriz dice: mi abuelo Rafael dice a veces que se va a retirar a sus cuarteles de invierno. Yo no sé por qué no se retira a cuarteles de verano. Tengo la impresión de que en los otros va a tiritar, porque es bastante anciano. Jamás hay que decir viejo, sino anciano. Un niño de mi clase dice que su abuela es una vieja de mierda. Yo le enseñé que en todo caso es anciana de mierda. Acá podemos evidenciar pues la voz o la inocencia también por parte de Beatriz en cuanto a sus fragmentos y a la parte que le confiere dentro de la obra. Esta novela es bastante interesante porque el mismo autor también tiene su voz dentro de la obra. A este le van a conferir 8 fragmentos, sin embargo va a estar con una tipología diferente y van a ser llamados exilios. Es el mismo autor, es decir, Mario Benedetti, quien cuenta en primera y en tercera persona los sucesos dentro de esta novela. Y dice: 6 meses antes había resbalado en un encerado piso de hotel en otra ciudad, golpeándose violentamente la cabeza contra el suelo. Como consecuencia de esta caída se le había desprendido la retina y ahora lo habían operado. Por indicación médica debía permanecer 15 días acostado, con los 2 ojos vendados, o sea que durante ese lapso dependía totalmente de su mujer. Y ya por último, dentro de esta polifonía nos encontramos con Rolando. A él le confieren 7 fragmentos de la obra y están titulados como El Otro. Rolando es el mejor amigo de Santiago y van a estar narrados en tercera persona, perdón. Y ahí tenemos el ejemplo, dice: y ahora, puta, qué ojeras, dice y se dice Rolando Azuero, ante el espejo de 3 herrumbres. Me hice a las penas, bebí mis años. La verdad es que se hizo a las penas, pero bebió otra cosa. Asimismo, dentro de este análisis nos percatamos de un dialogismo. En la novela se puede observar este dialogismo, pero digamos en un bajo nivel. Sin embargo, sí está presente en la manera en que Rolando y Graciela van a intercambiar sus perspectivas. Y dice: ¿puedo hacerte una proposición? Si no es deshonesta, pues responde Graciela: digamos que es semi-honesta. Entonces solo lo autorizo a medias. Venga, ¿querés ir al cine? No, Rolando, la película es buena. No lo dudo, tengo confianza en tu gusto. Por lo menos en tu gusto cinematográfico. Y además te va a mover un poco las telarañas. Estoy conforme con mis telarañas, responde Graciela. En esta parte pues sí se evidencia el dialogismo. Sin embargo, pues durante la obra son Graciela y Rolando quienes van a mantener los diálogos, pero en las otras partes de la obra o los otros personajes pues no vemos eso, sino más bien un monólogo interior. En cuanto a la corriente teórica en la que se sustenta la obra, Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti se sustenta del existencialismo y también del marxismo. ¿Por qué? Porque se ve reflejada la lucha por la libertad y la búsqueda de sentido en medio de la opresión. Recordemos que el existencialismo se manifiesta en la experiencia de Santiago, un preso político que se enfrenta pues a la angustia y también a la alienación, mientras que él busca mantener su identidad y su dignidad en condiciones adversas. Simultáneamente, el marxismo ofrece también un análisis crítico de la retrospección política y la lucha de clases, mostrando cómo el poder opresivo deshumaniza tanto a los presos como a los exiliados en este caso, y destacando la importancia de la solidaridad y la conciencia de clase en cuanto a la resistencia contra la injusticia. En este sentido, estas corrientes teóricas se entrelazan para explorar la compleja realidad en la que los personajes se ven envueltos, que sería en un contexto de la dictadura y también del exilio. Dentro del análisis también nos podemos percatar de la intertextualidad. Primavera con una esquina rota del autor Mario Benedetti y El señor presidente de Miguel Ángel Asturias comparten elementos de intertextualidad en los que se vinculan, a pesar de ser obras
que son de autores diferentes y de contextos diferentes. También incluyen un contexto político y social bastante similar. Tocan el tema del exilio y también de la represión, el exilio y esta manera de representarnos a los personajes. También utilizan técnicas narrativas pues similares, además de unos personajes y su psicología. Entonces podemos evidenciar esta intertextualidad entre el señor presidente de Miguel Ángel Asturias y por la parte de Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. De igual forma encontramos intertextualidad con otra obra del autor, que es ¿Quién de nosotros?, ya que ambas obras exploran temas relacionados, incluso los personajes se ven un poco similares. Entonces tenemos a los personajes y las perspectivas que son pues casi iguales, pero tratando una historia diferente. También hacen una reflexión sobre la memoria y el pasado. Recordemos también que en Quién de nosotros son cartas, se ve un monólogo interior también. Entonces es similar a las técnicas que se utilizan en Primavera con una esquina rota. Y ya para finalizar, en cuanto a las reflexiones o a las conclusiones estilísticas a las que llegamos con mi compañera, es importante mencionar que esa novela destaca por su capacidad para humanizar las consecuencias de la represión política, mostrando cómo los personajes intentan reconstruir sus vidas y rehacerlas en cuanto a sus relaciones a pesar del dolor y la distancia. Es increíble y bastante interesante cómo desde el título de la obra pues nos enmarca en la palabra primavera. En el título pues nos sugiere una esperanza en cuanto a estos procesos que pues realmente también en el mismo título nos confiere con una esquina rota que indica que estos procesos pues son imperfectos y también dolorosos. Asimismo, el estilo que el autor emplea es bastante interesante para mantenernos como en la lectura, ya que nos logra capturar en el texto pues la resiliencia también y el espíritu humano y la importancia de la memoria y también de la solidaridad en tiempos pues difíciles, haciendo de esta novela o de esta obra una reflexión bastante profunda en cuanto a la condición humana y la capacidad que tenemos como seres humanos para superar las diversas pruebas que se nos presentan a lo largo de nuestra vida. Esperando pues concluir ya con esto en nuestro análisis. Solo damos las gracias como mi grupo, mi compañera y yo en cuanto a la atención prestada, y esperamos este análisis sea de mucha ayuda en cuanto a nuevas investigaciones o incluso para el análisis nuevamente de esta obra.